A ver, la palabra laico. Todos la usamos, ¿no? Para distinguir a quienes no son sacerdotes. Parece una cosa muy simple. Pero, ¿y si os cuento que detrás de esa palabra tan normalita se esconde una historia de casi 2000 años? Una historia de cómo su significado original se fue perdiendo, se transformó por completo. Vamos a hacer precisamente eso, seguir el rastro de esta palabra para entender cómo se fue creando una de las divisiones más profundas en la historia del cristianismo. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Esta división entre clero y laicado ha estado ahí desde el principio? La tentación es pensar que sí, que siempre ha sido así. Pero la respuesta es un no, pero un no rotundo. Y para entender por qué, tenemos que irnos al origen de todo, al significado de las palabras. Empecemos por la palabra laico. Viene del griego laikos, que significa sencillamente del pueblo. Y aquí está la primera sorpresa. Antes del cristianismo, esta palabra no tenía absolutamente nada que ver con la religión. Un laicos era un ciudadano de a pie, alguien que no pertenecía a la clase dirigente. Era un término social, político si se quiere, pero para nada religioso. Pero es que ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a la palabra clérigo, que viene de cleros. ¿Y qué significaba cleros? Pues significaba herencia. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién recibía esa herencia, esa porción de Dios? Pues todos, la comunidad entera era el cleros, los herederos. Así que si lo pensamos fríamente, en el origen todo el mundo era clero. Y por si quedaba alguna duda, vayamos a la palabra para sacerdote, ireus. En los primerísimos textos cristianos, ¿a quién se le daba este título? Pues de nuevo, a todos. Textos como la primera carta de Pedro son clarísimos. Todos los bautizados son parte de un pueblo sacerdotal. La idea es fundamental. Al principio, la herencia y el sacerdocio eran cosa de toda la comunidad, no de un grupito selecto. Entonces, si la idea original era tan clara y tan comunitaria, ¿cómo se perdió por el camino? Para entenderlo, tenemos que ver cómo funcionaba esa iglesia de los primeros tiempos, antes de que existiera ninguna división. Hay que imaginarse lo que describe San Pablo, una comunidad que bulle de vida donde el Espíritu reparte dones, carismas, a cada persona para el bien de todos. Había apóstoles, profetas, gente que enseñaba, gente que curaba, un montón de funciones diferentes. Pero ojo, y esto es clave, tener una función no te daba un estatus superior. La base de todo era la misma para todos, ser cristiano. Quien ejercía un ministerio lo hacía desde esa base común, no por encima de ella. Pero claro, este modelo de comunidad no iba a durar para siempre. Vamos a ver ahora cómo una simple distinción de funciones, poco a poco, empezó a convertirse en una auténtica barrera de separación. El cambio no fue de la noche a la mañana, ¿eh? Fue algo lento, casi imperceptible. La primera pista la tenemos en el año 95, con Clemente de Roma usando la palabra laico, aunque sea de pasada. El verdadero punto de inflexión es en el siglo III. De repente, cleros, la herencia de todos, pasa a ser una palabra exclusiva para los ministros. Luego, en el siglo IV, se acaban las persecuciones, la iglesia se vuelve oficial y la estructura se hace más rígida. La clericalización se dispara. Y para el siglo V, con el boom de los monjes, el lío es total. Ya hay 3 grupos, clérigos, laicos y monjes. La división ya era un hecho. Y esto se nota en algo tan sencillo como la forma de llamarse unos a otros. Durante los 2 primeros siglos, la palabra clave era hermano. Y no era solo una forma de hablar, es que reflejaba su identidad. Se veían como una familia de iguales. Pero a partir del siglo III, las palabras dan un vuelco radical. Los ministros ya no son tanto hermanos, sino padres, o incluso dominus, señor. Y el resto de la comunidad, claro, pasa a ser hijos. La relación que era horizontal se vuelve vertical. La iglesia fraternidad había dado paso a la iglesia paternidad. Este cambio de mentalidad nos lleva directos a la Edad Media, la época en la que esa simple separación se convierte en un abismo gigantesco, formalizado por ley, y con unas consecuencias que, de hecho, nos llegan hasta hoy. Y si hubo un momento en que esto se selló a cal y canto, fue este. En el siglo XII, el jurista Graciano lo deja por escrito en su famoso decreto, que fue la base del derecho de la Iglesia durante siglos. Y lo dice sin ningún tipo de rodeos. Ya no es una costumbre, es que es ley. Oficialmente, existen 2 géneros de cristianos. La división que crea Graciano es brutal, no hay otra palabra. Por un lado, los espirituales, clérigos y monjes que se dedican a lo divino, apartados del mundo. Y por otro, los carnales, el laicado, definidos por sus asuntos mundanos, casarse, trabajar la tierra, manejar dinero. Vivir en el mundo se convierte en un camino de segunda categoría, casi una concesión para poder salvarse por los pelos. Con esta mentalidad, la palabra laico se va cargando de connotaciones negativas. Empieza a significar profano, es decir, lo que no es sagrado. Como toda la cultura estaba en manos del clero,
laico acaba siendo sinónimo de illiteratus, de ignorante, de inculto, y su papel en la Iglesia se reduce a 3 verbos: recibir, obedecer y escuchar. La pasividad hecha norma. Y esta pasividad no fue solo una idea, tuvo consecuencias muy reales. En la liturgia, por ejemplo, se empiezan a poner barreras físicas para separar al pueblo del altar. El cura empieza a rezar en voz baja, como si fuera un secreto para iniciados. Se pierde poder de decisión. Esa antigua costumbre de que la comunidad eligiera a sus obispos y sacerdotes desaparece. E incluso la gestión económica, algo muy del mundo, pasa a ser un asunto exclusivo del clero. Llegamos así a la Edad Moderna. Con la Reforma Protestante, uno podría pensar que las cosas iban a cambiar, pero la reacción católica, la Contrarreforma, hizo justo lo contrario. Para defenderse, redobló la apuesta y consolidó esa estructura jerárquica con más fuerza que nunca. La teología, que sale del Concilio de Trento, eleva la figura del sacerdote a un nivel nunca visto. Se convierte en una especie de supercristiano, el mediador indispensable, el hombre de lo sagrado, el modelo definitivo de santidad. Toda la vida de la Iglesia se articula a su alrededor, dejando al laicado en una sombra de dependencia total. Ahora bien, sería un error pensar que el laicado se quedó de brazos cruzados. A pesar de que la teología oficial les daba un papel secundario, crearon sus propios espacios de fe. Surgieron miles de cofradías, de terceras órdenes, de uniones pías, donde vivían su espiritualidad muchas veces al margen de la estructura oficial. Demostraron una vitalidad que la teoría no les reconocía. Muy bien. Después de todo este recorrido histórico, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de esta devaluación progresiva del laicado que duró casi 19 siglos? Pues se podría resumir en 3 consecuencias enormes. La primera, una visión negativa del mundo. La santidad parecía algo que solo se conseguía huyendo de la vida normal, no viviéndola a fondo. La segunda, un rol pasivo. La Iglesia se parte en 2, la que enseña y manda, el clero, y la que aprende y obedece, el laicado. Y la tercera, la trampa de la secularización. Cuando el mundo moderno se separa de la Iglesia, el laico queda atrapado en medio. Es de la Iglesia, pero su vida real, su trabajo, su familia, parece que no tienen nada que ver con su fe o su salvación. Y así llegamos al siglo XX, con un laicado devaluado, pasivo y desconectado. El increíble viaje de la palabra laicos había terminado. De ser miembro del pueblo de Dios, había pasado a significar, en la práctica, cristiano de segunda. Lo que nos deja con una pregunta fascinante. Si esto fue así durante casi 2000 milenios, ¿qué demonios pasó en el siglo XX para que todo esto empezara a dar la vuelta? Pero esa es otra historia.